Claro, yo me preguntaba, ¿a qué viene tanta tensión en el debate sobre el Estado de la Nación? Como es que Rajoy perdió así los papeles. Y me decía alguien, ¿realmente los perdió? ¿No será que Rajoy estaba escenificando tensión contra el PSOE para dar imagen de polarización y así desplazar de las conversaciones a Podemos, que parece que se había convertido en su alter ego? ¿Os parece verosímil? Ahora hablamos de esto. Hola, mundo. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Hacía falta que la oposición respondiera al gobierno, por eso estamos aquí. El señor Iglesias es miembro de una Cámara del Parlamento Europeo que ayer tuvo un debate, creo que es donde debería estar. Fraga dijo la calle soy yo y ahora hay un señor que dice el debate soy yo, ¿no? Yo creo que falta modestia y sobra prepotencia. Ayer el señor Pablo Iglesias pues quiso saltar al ruedo como un espontáneo, ¿no? La representación de los ciudadanos se elige en las urnas y el señor Iglesias hasta ahora solo se ha elegido como diputado al Parlamento Europeo. Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió el miércoles 25 de febrero al excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, quien realiza una visita a nuestro país. Durante el cordial encuentro se abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional, así como de las relaciones históricas que unen a ambas naciones. Al visitante lo acompañó el señor Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, exministro de Asuntos Exteriores. Yo me enteré de este tema porque hubo que tramitar los permisos de los escoltas y porque se pusieron en comunicación con el embajador para comunicarle su presencia en Cuba. En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior. Es importante saber si esa reunión, que es lo trascendente de ese viaje, ha sido informado el Ministerio y parece ser que no fue así. Es absolutamente improcedente, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba perfectamente informado. Digo, su imagen, su forma de desenvolverse, su actitud. Espera un momentito, Rubén Amón, estamos recibiendo ahora mismo imágenes en directo, enfrentamientos, esa manifestación de los universitarios convocado por el Sindicato de Estudiantes. Imagen en directo que estamos retransmitiendo ahora mismo en El Rojo Vivo, Puerta del Sol, centro de Madrid. Sí, estaba transcurriendo pacíficamente la manifestación cuando se estaban leyendo los últimos comunicados. En ese momento un grupo de personas encapuchadas han encendido una bengala. Los miembros que estaban organizando el círculo de seguridad de la manifestación han ido por ellos a pararlos y ha sido ahí cuando... Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que es el espacio en el que nos reunimos cada mañana junto a los periódicos con la taza de café del desayuno para tratar de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y saludamos siempre primero a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, iVoox, YouTube... Y también, como no, a quienes se incorporan en directo y que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que cada mañana tomamos la temperatura a la ciudadanía. Bueno, si tuviéramos que tomarla con un termómetro convencional, el termómetro estaba reventado sin ningún género de dudas. Rainer Bandler dice: están nostálgicos, contra la ceja se vivía mejor que contra la coleta. Celsius Victor, sí, Rainer, a mí me hace gracia porque... Yo recuerdo cuando yo iba a las tertulias y me decían, eres un radical.
y le atizaban a Zapatero, claro, ahora les parece que dentro del panorama les parecen lo menos malo y entonces están intentando recuperar espacios de diálogo con el Partido Socialista. Y ayer me encontraba una periodista amiga en una tertulia y me decía, ya, dice, y te decían a ti el radical. ¡Ay, ahora lloramos! Pero me hace gracia esta posición, este giro del Partido Popular. Le parece que el Partido Socialista siempre ha sido un estadistas. En fin. Bueno, Gerardo Moyano, Enrique Quesada, Elin Urse, Celsius Pictor, Celemín, Ara, Álvaro, Manolo Cas, Caque Rodríguez, Cora, Virginia Rodríguez, Diego Martínez, Hardy Useful. Son muchas las personas ya que cada día nos acompañan. Hay quien me reprocha, me dice, joder, es que te lees casi la lista entera. No, ojalá pudiera hacerlo. Hay muchísima gente que seguro que me dejo porque tengo que ir pasando el timeline y van saltando los mensajes. Mar Blasco, Mamen Paez, Elin Urse, Raúl Núñez, Carlos Carballo, Manuel Aguilar Bordes, Santi, en fin, David Quirós, Snatch, María Jesús. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Bueno, tenemos muchas portadas que observar, muchas informaciones, porque hoy también, como decíamos ayer, igualmente viene la prensa bastante atomizada, son diferentes las noticias, aunque tenemos algo de Zapatero en Cuba, que eso sí se repite, tenemos algo de Podemos, cómo se volvió a colar en el debate del Estado de la Nación, con bastante habilidad, en mi opinión. Ayer debatimos de esto en Al Rojo Vivo, vino Íñigo Errejón, y se quejaba mucho Carmelo Encinas, estaba muy enfadado, porque decía, ¿cómo se os ha ocurrido hablar exclusivamente, mirar hacia el Partido Popular? Hay otros partidos parlamentarios. Y yo pensaba, pero si es de una habilidad de comunicación enorme, han conseguido que se fije el foco sin estar ni siquiera en el Parlamento. Ayer, antes de ayer, que las informaciones estaban todas centradas, estaban todos los ojos puestos en el Parlamento, y Podemos, con una extraordinaria habilidad, consiguió que los focos se desviasen y les observasen su participación en el teatro, donde hicieron ese debate sobre el Estado de la Nación alternativo, el debate ciudadano, y consiguieron que todos los focos, todas las cámaras lo reprodujeran. En fin, a mí me pareció de una habilidad enorme. Pero le dije a Carmelo, aquí lo que pasa es que todo el mundo está respirando por la herida. Bueno, el caso es que os preguntaba al principio, ¿a qué viene tanta tensión en el debate del Estado de la Nación contra Pedro Sánchez? Esto es algo que destacaron ayer las portadas, ya las comentamos. ¿Y cómo es que Rajoy pudo perder como los perdió los papeles, no? Los perdió por el tono, en realidad, más que por exactamente por lo que estaba diciendo, más bien por la forma, ¿no? Porque el fondo era... Cuando le dices a alguien patético, tampoco es que... Me parece que era... No sé si era Gerardo TC o más enfurecida, que decía... Tía, ¿no sabes lo que ha pasado? Le ha llamado patético. Pues eso, tampoco era para tanto. Pero bueno, es verdad que chocó en el Parlamento ese tono tan hosco, y repetidamente hosco, ¿no? Y entonces, ayer Juan Luis Sánchez, con el que coincidí también en el debate de Al Rojo Vivo, me dijo, ¿realmente perdió los papeles? ¿No será que Rajoy estaba tratando de escenificar tensión contra el Partido Socialista para dar esa imagen de polarización y desplazar a Podemos? Y me pareció una explicación bastante verosímil. Efectivamente, esto se hace, no penséis que se trata de una teoría de la conspiración, es que verdaderamente los espacios políticos se deciden así. Y fijaos si es verosímil, que ayer al tuitearlo había opiniones para todos los gustos, pero me interesó una especialmente. Máximo Pradera decía, ¿hizo un Zapatero? Dice, ¿te acuerdas de cuando a Zapatero le cazaron diciéndole a Gabilondo, nos interesa que haya tensión? Porque si presentas al Partido Socialista como tu verdadero enemigo, se dejará de decir que tu verdadera oposición, que la única polarización está entre Partido Popular y Podemos. Porque además Podemos está jugando bastante bien esa carta. Claro, entiendo, al Partido Socialista le ofende profundamente, ¿no? Cuando aparece Podemos y dice, nosotros que somos la oposición, y el Partido Socialista levanta la mano como diciendo, oiga, que estoy aquí, que están hablando delante mío, y nadie le hace caso. Esto, pues tiene... Pero... En fin, por eso desató unas airadísimas reacciones la posición de Podemos, que consiguió, insisto, colocarse como oposición. Hacía falta que la oposición respondiera al gobierno, por eso estamos aquí. El señor Iglesias es miembro de una Cámara del Parlamento Europeo que ayer tuvo un debate. Creo que es donde debería estar.
Fraga dijo la calle soy yo y ahora hay un señor que dice el debate soy yo, ¿no? Yo creo que falta modestia y sobra prepotencia. Ayer el señor Pablo Iglesias pues quiso saltar al ruedo como un espontáneo, ¿no? La representación de los ciudadanos se elige en las urnas y el señor Iglesias hasta ahora solo se ha elegido como diputado al Parlamento Europeo. Así que no es nada extraño que Mariano Rajoy polarizase tanto el debate. Es lo que se conoce como la acción de contención. Sabéis que de vez en cuando lo recurrimos a ella aquí en este programa. Cortina de humo. Dice, se tiene que hablar de una cosa porque han pillado al presidente con una amante y entonces introducimos en la actualidad un nuevo tema que no tiene nada que ver con ese. Cortina de humo, acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Bueno, así es como se desvía la atención. Guillem Salazar pregunta ahora en Twitter, dice, ¿hasta qué punto el ascenso de Podemos se basa en buena comunicación y efectivismo? Dice, ¿o es más bien una marea de fondo? Ahí es donde está verdaderamente el tema. Sí, difícil de saber es bastante difícil de saber, ¿no? Las encuestas dicen una cosa, pero queda mucho tiempo para las elecciones y además, ya alguna vez lo hemos hablado aquí, no creo que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular vayan a entregar voluntariamente las llaves de la ciudad. Ayer me decía alguien en Twitter, contestaba diciendo, Fernando, esto no es más que volver a introducir esa idea que se os ha metido en la cabeza de que se va a producir una gran coalición, eso es falso, solo pretende dañar al Partido Socialista. Yo podéis imaginar que no tengo ninguna intención de dañar al Partido Socialista, estaría bueno, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar. Ahora, que tengo la convicción profunda y algún que otro dato de que el Partido Socialista firmaría una gran coalición con el Partido Popular si eso evita que gobierne Podemos, no me cabe absolutamente ninguna duda. Este Partido Socialista, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ahora mismo está alineado con Felipe González, con Alfredo Pérez Rubalcaba y apoyado por una serie de personas que creen que sería inestable para este país la ascendencia de Podemos. Yo no estoy diciendo ni que eso me parezca bien ni que eso me parezca mal. No lo estoy diciendo en este momento, sabéis cuál, ya me he pronunciado. Yo lo que digo es que es así y que lo que me enerva profundamente es que se trate de ocultar eso. Porque hay, en fin, yo entiendo, cada uno tiene su responsabilidad. El Partido Socialista querrá y tiene derecho a poner en marcha su política de comunicación, la que quiera. Pero no puede pedir que los demás caigamos en esa política de la propaganda. Yo en este momento me consta que ese Partido Socialista, el Partido Socialista que domina la dirección de Ferraz, estaría dispuesto, preferiría, así lo manifestó públicamente Felipe González, tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de esto, ¿no? Pero además esta alineación que se ha producido entre Alfredo Pérez Rubalcaba, que se ha materializado con la salida de Tomás Gómez, Felipe González, que tiene una relación muy estrecha ahora mismo con Pedro Sánchez, tiene una vocación muy clara, ¿no? Escuchar al propio Ángel Gabilondo, que es el candidato elegido precisamente, decir que él no tiene ningún problema, no solamente en dialogar, sino en pactar con el Partido Popular, con una parte del Partido Popular, descarta eso sí, la parte más ultraliberal, pero que no es la que domina el Partido Popular en este momento. Eso es bastante significativo. Ahora,
Es verdad, y no hay que engañar a nadie, que vivimos en una realidad tan profundamente cambiante que yo creo, primero, que eso tendría enormes consecuencias para el PSOE, tendría consecuencias demoledoras para su base electoral. Así nos lo contaba aquí en este programa Belén Barreiro. Las encuestas dicen que no sería bien recibido por su base electoral y por la ciudadanía. Incluso se vería mejor que pactasen con, no sé, con Ciudadanos o que con el Partido Popular. Pero en todo caso queda muchísimo tiempo y pueden pasar tantas cosas, porque obviamente el Partido Socialista jamás firmaría un acuerdo de coalición o facilitaría que gobernase Mariano Rajoy. No lo haría si tuviera una posición fuerte en las encuestas, y si la tiene, evidentemente eso no sucederá, ¿no? Pero os digo, en el escenario en el que nos encontramos, con las encuestas que tenemos sobre la mesa, el debate existe dentro del Partido Socialista, existe. Y el que trate de convencerme de que no existe, vamos, se piensa que vivo en otro planeta. Bueno, pero este no es el asunto que más tratan hoy las portadas, porque tenemos un lío diplomático montado, monumental, con José Luis Rodríguez Zapatero, que sabéis que se encontraba de visita en Cuba, y entonces, bueno, se reunió con Raúl Castro. El Partido Popular, el señor Margallo, estalló ante los medios de comunicación, se mostró muy molesto. Habéis visto las reacciones. Bueno, así es como lo presentó la televisión cubana. Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió el miércoles 25 de febrero al excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, quien realiza una visita a nuestro país. Durante el cordial encuentro se abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional, así como de las relaciones históricas que unen a ambas naciones. Al visitante lo acompañó el señor Miguel Ángel Moratinos. Ayer, por cierto, Moratinos fue entrevistado en Hora 25, en la cadena SER, y allí le explicó a Ángels Barceló en qué había consistido, cuál era la naturaleza del viaje. A ver si consigo encontrar el audio, que lo tengo aquí preparado. Es decir, hablaron de temas bilaterales, hablaron del papel de España en la nueva etapa, algo de lo que todavía entiendo... Hablamos un poco de distintos temas. Ya, como sabe, el principal, el que llevaba al presidente Rodrigo Zapatero, el expresidente Rodrigo Zapatero, era su voluntad de que Cuba abuela la pena de muerte, tiene la pena de muerte. Bueno, parece que Moratinos todo lo engloba en esa campaña que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero para abolir la pena de muerte, y dice que toda la visita estaba relacionada con eso. Y ayer había bastante debate sobre si es cierto o no, o si se trataba más bien de una visita comercial. Se insinuaba, ¿no estarán trabajando como lobistas el señor Moratinos, el señor Zapatero? A mí me sorprendería, conociendo el apego que tiene Zapatero por el dinero, que es nulo, por lo menos en este momento. Igual el tiempo le hace cambiar eso, que cualquiera sabe, ¿no? Pero me habría sorprendido. Ahora, la tesis también de que esto forma parte de la campaña de Zapatero para abolir la pena de muerte resulta extraña, por cómo lo presentó por todo lo alto la dictadura cubana. En Cuba sabéis que hay pena de muerte. Y claro, no sé si la practican o no la practican, pero en fin, está legalizada, está aceptada. Y la cuestión es, ¿de verdad la dictadura cubana habría permitido un acto público y le habría dado esa notoriedad si tuviera exclusivamente ese objeto? Hay quien dice que en realidad el viaje está más bien relacionado con las nuevas relaciones, la nueva asociación que está tratando de establecer la Unión Europea con Cuba. Sabéis que después de la apertura con Estados Unidos, pues también la Unión Europea está tratando de buscar un espacio de cooperación, y enmarcado en esas conversaciones aparecen por allí Zapatero y Moratinos, ¿no? Pero en todo caso esto sentó fatal a Margallo, a la vicepresidenta, en fin, y se montó un lío político que hoy lleva en El País en portada. El encuentro de Zapatero y Castro provoca una crisis con el gobierno. Exteriores tacha la visita a Cuba de extraordinaria deslealtad, y ya aprovechó también El País para meterle un viaje ayer a Zapatero, diciendo que no había sido informado. Me consta, y tengo algo de información sobre este asunto, de que se informó por escrito
al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores, a Moncloa y al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la oficina de la Secretaría de Estado en Moncloa y al Ministerio de Asuntos Exteriores, se informó por escrito el 17 de febrero, donde no se detalló algunos aspectos del viaje, entre otros la entrevista con Raúl Castro, pero sí el viaje. Por tanto, chocó mucho que Margallo apareciese irrumpiendo delante de todos esos micrófonos diciendo que él no tenía ni siquiera conocimiento del viaje. Yo me enteré de este tema porque hubo que tramitar los permisos de los escoltas y porque se pusieron en comunicación con el embajador para comunicarle su presencia en Cuba. En ningún caso el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido noticia de esa visita, lo cual supone una extraordinaria deslealtad en la gestión de la política exterior. Es importante saber si esa reunión, que es lo trascendente de ese viaje, ha sido informado el Ministerio y parece ser que no fue así. Es absolutamente improcedente, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba perfectamente informado. Claro, lo que no cuentan además tampoco es que Zapatero, curiosamente, en ese sentido, tiene un sentido bastante leal, hasta el punto de que es el único expresidente que informa todavía a Moncloa de sus viajes. Y no tiene la obligación de hacerlo, especialmente porque además me consta que ni José María Aznar ni Felipe González lo hacen de forma habitual. Y Zapatero sí. Pero bueno, en todo caso, ahí el lío está montado y esto está teniendo una enorme repercusión. La razón, dice, el gobierno llama desleal a Zapatero por reunirse con Castro. El expresidente asegura que buscaba el interés general. Dice, el viaje de Zapatero a Cuba y su reunión con Raúl Castro ha hecho saltar la polémica. ¿Por qué José Manuel García Margallo fue tan contundente en la crítica? ¿Por qué calificó de desleal? Hay dos razones. Una es que Margallo no fue recibido por Raúl Castro cuando fue al viaje. Es más, lo dejó plantado. Él pensaba que sí, se anunció que sí. Eso le provocó una fuerte polémica interna en el Partido Popular, incluso porque la derecha más dura veía que no era procedente que esa aproximación al régimen cubano. Pero además es que Margallo todavía respira por la herida porque España no ha participado en las conversaciones, digamos, con protagonismo, en las conversaciones previas al desbloqueo que se ha producido entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, no fue mencionado ni por Canadá, ni por los Estados Unidos, ni por ninguno. Y claro, que un país como España, que tiene no solamente una posición enormemente estratégica, sino esa relación histórica con Cuba tan intensa, haya sido desplazado, pues digamos que no deja en muy buena situación a Moratinos. A Margallo. Es verdad que para que se produzca un desbloqueo como el que se ha producido en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, tiene que existir conversaciones de muchos agentes interesados, entre ellos el español. Algo habremos participado. Pero bueno, no hemos tenido ningún protagonismo, a la vista está. Por lo tanto, se ha enfadado un montón porque Zapatero haya asumido de pronto un protagonismo público en su relación con Cuba, ¿no? Bueno, esto es lo que veis, esto es lo que hay. De todas formas, ya os decía, hoy es viernes, vamos a intentar los viernes fijar el tono en el mundo de la cultura, o un poquito. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas. Fernando. Juan. Radiocable.com. Os decía, es viernes y los viernes tratamos siempre de observar la actualidad con otra óptica, la mirada de la cultura. Juan Echanove, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, qué ganas tenía de hablar contigo, Juan. Lo voy a contar yo. Es que Juan Echanove fue la primera entrevista que hice en el año 98 al montar Radio Cable. Y me recibió en su casa. Y entonces os podéis imaginar a ese pequeño Fernando Berlín con una grabadora desvencijada siendo recibida en la casa ni más ni menos que de Juan Echanove. Y además me leíste un texto, ¿te acuerdas? Bueno, como que yo creo que te leí o te recité, que no me acuerdo, El muerto de Borges.
Yo creo que fue lo primero que hicimos y exactamente, era la primera vez que se hacía una grabación para Radio Cable. Yo ya entonces recuerdo que entonces, bueno, el que tenía un ordenador, yo recuerdo que tenía un Mac de aquellos de primera generación, y para descargar un mensaje de texto se tardaba media hora. Era increíble, y entonces tú ya ibas con la creencia absoluta de que Internet y de que la tecnología digital y la informática eran el soporte de entonces un futuro inmediato. Hoy en día ya no eres un precursor, hoy en día ya eres uno de los desarrolladores de contenidos. No, déjate, yo en aquel entonces era una joven promesa, luego ya fui un adulto fracasado. Pero me he acordado, Juan, mira... En aquel momento era muy importante lo que hacías, Fernando, ¿verdad? Lo digo. Bueno, yo me he acordado muchísimo, todos estos años es verdad que luego nos hemos encontrado alguna vez en la cadena SER o en algún programa, nos hemos ido cruzando por la vida, pero me he acordado mucho porque además de Borges, elegiste un poema tú mismo de Cavafis, Ítaca, que es algo que me ha acompañado después muchísimo, y cada vez que he abierto las páginas y te he recordado leyendo, digo, es que me ha acompañado muchísimo durante todos estos años como inspiración y todos, así que no te puedes imaginar la de veces que me acuerdo de ti y lo que te agradezco que estés aquí. Me hace una ilusión tremenda y tenía muchas ganas de hablar contigo. Juan, a mí de verdad, también me encanta lo que haces en Radio Cable, la cafetera, todo. Pues sabes que estaba viendo y estoy viendo que estás terminando una gira de una obra que la verdad es que es absolutamente visionaria. La obra se llama Conversaciones con Mamá. Estás terminando la gira ahora, ¿no? Sí, yo creo que terminaremos el día 26 de abril en Valencia. Estaremos del 8 de abril al 26 en Valencia y ya terminaremos porque llevamos 2 años. 2 años. Empezamos a ensayar en febrero del 2013 y estrenamos en Alicante el día 4 de abril, creo, del mismo 2013. Hemos hecho casi cerca de 500 representaciones, es algo inusual en este momento, vamos. Y la verdad es que, bueno, llevo 2 años unido indisolublemente a una maleta. Bueno, en realidad a 3 maletas, una de un mes, otra de 10 días y otra de fin de semana. Porque esto es importantísimo. Cuando se va de gira, lo primero que tienes que tener es un conocimiento absoluto de cuál es la mejor maleta que puedes llevar. Esto es importante, esto es tan importante como el trabajo que haces luego en el escenario, porque si no, se te puede complicar mucho la vida. Oye, pero el contenido de la obra es demoledor, porque es un hombre que a sus 50 años se encuentra en el paro y le pide a su madre que se vaya a vivir con él, con su familia, para vender la casa de su madre y poder pagar las facturas. Y creo que viste la obra, la película, la viste en el año 2004 en Argentina y pensaste, esto es imposible que pase en España. Claro, pero incluso lo vi con esos ojos superiores de país del primer mundo, ¿no? Del G8. En aquellos tiempos nosotros crecíamos a un ritmo trepidante, y teníamos un paro que no era ni significativo. Eran aquellos años en los que desde todos los estamentos y todos los medios de comunicación se nos decía a los ciudadanos que el progreso económico, el gasto, aunque fuera un gasto superfluo, el endeudamiento, todo en realidad lo que contribuía era al crecimiento del país, a que tu país realmente fuera más importante en el entorno mundial y a pasar de ser esa España de turismo, de landismo, de suecas en Benidorm, a un país ya potente, con capacidades de decisión en el mundo y demás. Entonces llegué a Argentina y vi la película. Y la película dije yo, ¡ay, qué bonita! Es tierna y tal, pero claro, esto en España, ¿cómo podríamos hacer esta función en España creciendo como crecemos y tal? Aquí no pasaría eso, aquí no tendría que ir un hijo nunca a casa de su madre a convencerla que venda la casa donde vive y que se vaya a vivir con él al chalet de las afueras con la suegra, el perro, los niños, las facturas y tal y cual. Joder, aquello que me pareció resulta que ahora a lo mejor igual no se podía hacer en Argentina, donde se debe de hacer es aquí, porque aquí esto está ocurriendo y sobre todo, aparte del sentido del humor que tiene la obra, es que a mí hay algo que siempre me ha preocupado y es una temática que me preocupa y es el papel de los mayores en la sociedad. Y claro, ver que les obligamos, aparte de quitarles el estado del bienestar, de quitarles todas las grandes promesas de los derechos que todo el mundo tiene cuando llega por fin al área de descanso, que al llegar al área de descanso
esta sociedad les diga, vuelvan ustedes a la casilla de salida, échense la familia a los hombros y tiren para adelante, joder. Pero me gusta mucho hablar contigo, Juan, porque en el fondo estás hablando de los sentimientos, aunque la obra, no la ubicarías en tu relación real con tu madre, pero estás hablando de la relación de los hijos con los padres, de sentimientos muy humanos, y de la sociedad también, de la política, de la enorme transformación que está viviendo la propia sociedad española con esta dureza con la que se está enfrentando. Y por eso te quería preguntar, Juan, estamos viviendo una auténtica catarsis, que es una palabra que me parece que define perfectamente lo que se está viviendo en nuestro país. ¿A ti qué te parece todo esto? Toda la irrupción de Podemos, los cuestionamientos al bipartidismo, toda esta olla que estamos viviendo. Y yo, antes de dar mi opinión sobre cualquier cosa, ten en cuenta, esa es la opinión de un viajero. Te voy a dar la opinión de un viajero, la opinión de un tío que pasa muy poco tiempo en su casa y que con esas maletas de las que te hablaba, voy paseándome por todos los rincones de nuestro país. Es decir, no tengo una conciencia de Madrid cuando hablo, sino que tengo una conciencia de España. Y esas maletas se van llenas de ropa y vuelven actualizando, digamos, el estado de mi nación. Lo primero que quiero decir es que frente a todo esto que está ocurriendo, hay siempre algo que resuena dentro de mi conciencia, que es ese verso de la canción de León Gieco, de quien dijo que todo está perdido. Yo hoy vengo a ofrecer mi corazón. O sea, yo tengo muy claro que no me bajo del tren. Es decir, tengo muy claro que creo absolutamente en la democracia que hemos creado las generaciones anteriores, mi generación y las que vendrán, después de salir de una dictadura en donde sí que realmente estaba instaurada la corrupción, la felonía, el crimen, el asesinato, la injusticia y las cunetas. Y de ahí salimos a algo que de alguna manera se nos ha ido deteriorando por aluminosis, precisamente por creer en cuentos de hadas y por no tener claro que la casa hay que cuidarla y que cuando aparecen grietas no hay que poner tiritas, sino que hay que llamar a un aparejador y que opine sobre esas grietas. En todo caso, hay algo que ocurre también, y es que históricamente la izquierda siempre ha tenido más tendencia a fragmentarse y a ejercer una autocrítica, aun cuando haya sido destructiva para ella misma, para intentar encontrar caminos por donde volver a fluir. Y la derecha, sin embargo, funciona como un hombre solo, con criterios de disciplina, y cuando esto ocurre se fortalece y casi siempre gana porque tiene solamente un punto de referencia, un objetivo que, aunque de forma crítica, casi siempre sus votantes acceden hacia él. Me duele enormemente el deterioro y la fragmentación y quizás a lo mejor una posible, espero que no, pero todo apunta a una posible casi extinción de Izquierda Unida. Me duele enormemente. Me duele bastante menos la fragmentación del PSOE, porque creo que tienen más responsabilidad quizás que otros en todo lo que está ocurriendo. Me preocupa que de todo esto el Partido Popular consiga la sedación total de una sociedad y a través de ella colocarnos todo un Estado legal en el que perdamos derechos fundamentales. Y yo veo con esperanza que de todo el fenómeno Podemos realmente tengan suficiente capacidad y fuelle como para ganar dos cosas que tienen que ganar. Unas elecciones que todavía no han ganado, nunca. Es decir, han hecho un buen papel en unas elecciones europeas, pero no han ganado nunca. Y luego tienen que ganar el partido. Pues Juan Echanove, te agradezco de verdad, de corazón, Juan, que hayas atendido esta llamada y además me alegra tenerte cerca. Te llamaré de vez en cuando para saber cómo vas, por dónde estás, qué estás haciendo. Genial. Y sabes que me porque es un hablar auténtico privilegio hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti. Un abrazo. Radiocable.com. Bueno, nos vamos a marchar, pero
no sin antes hacer una cosa. El sábado es el Día de las Enfermedades Raras. Me lo ha recordado Daniel Riquelme, ahora es oyente de este programa, lo sabéis. Y no es broma que este programa es de vuestra propiedad. Daniel Riquelme, buenos días. Buenos días, Fernando. Me decías que mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y yo te quería agradecer personalmente que me señales la fecha porque nos acordamos poco y se nos pasan las cosas verdaderamente relevantes. Y me decías, es que hay, dice, verdaderamente maltrato a las familias y a la investigación. ¿Por qué? ¿A qué te referías? Sí, o sea, el otro programa de radio que participé, estaba hablando a familias y tenían niñas enfermas y estaban en paro unos y otros no. O sea, yo me refería a que una familia, supongamos que está trabajando, va al médico a hacer, si tiene faringitis, los tiene todos solucionados. O sea, lo derivan a te cura. Pero un enfermo de una enfermedad rara tiene que buscarse los oficios. De hecho, te decía, porque conozco yo a los investigadores de salud con ellos. O sea, me tengo que buscar el fisio, el médico, el revistador, hacerme el programa, buscarme las sillas de ruedas, a mejor, la comida. Y aparte, tengo un hijo enfermo. No, es increíble, porque es verdad que ponemos muy poco el foco sobre esto, Daniel. Tú fíjate, ¿sabes que un día hablando con la ministra Garmendia, que coincidimos en 59 segundos, le pregunté por esto, porque es una ingenuidad pensar que un laboratorio farmacéutico se va a ocupar de una enfermedad que desarrolla poca gente aparentemente, porque priman la rentabilidad frente a otras cosas, ¿no? Por eso creo que debe estar muy apoyado por lo público. Daniel, solamente quería saludarte, quería darte las gracias personalmente, de verdad, por señalar esto, por hacernos ver esta fecha, lo marcamos en la agenda, te lo agradezco muchísimo, Daniel, un abrazo muy fuerte. Muy buenos días, Daniel. Bien, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos, ya sabéis que son 30 minutos, siempre lo extendemos un poquito más, pero os lo decía, yo os lo decía sinceramente, honestamente, este es vuestro programa, hacéis con él lo que queráis, menos estirarlo demasiado, porque es que realmente no se puede. Bueno, Virginia Rodríguez, Enrique Quesada, Celemín, Maese Ciprés, Ger Torsen, Blog para comérselo, que es en fin, el propio Juan Echanove, por cierto que es su Twitter, Blog para comérselo, @blog para comérselo. Alfonso Martínez, David Quirós, Nacho Ciclismo, Javier Crae, Cora, Anela. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Cuídate. Nos vemos el lunes. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.